Dios bendiga en esta hermosa tarde. Su programa Echándole Leña al Fuego. A todos mis amados hermanos que no saben qué decir hoy. Baron G. Zapata. Nítido. Giovanni se goza. Esto es así, Giovanni. Dios bendiga a mis amados hermanos. Teníamos un mes sin transmisión. Zapata estaba enfermo. ¿Cuánto días tú estabas enfermo, Zapata? Como 20 días. Todavía Zapata está tosiendo y dadas las circunstancias tuvimos un par de inconvenientes y no pudimos estar por aquí. Pero estamos nuevamente por aquí. Lo que me asombra, Zapata, es que con Giovanni que vamos a empezar. Empezamos la otra vez. Bueno. El mensaje y el mensajero. Sí. Por ahí otro mensaje hoy. Tremendo. Oíste. Está grabado por ahí. Está grabado de Giovanni por ahí. Claro. La reforma espiritual hoy. Ahí. Prepárense. Gloria a Dios. Prepárense, pero hoy va a ser un programa muy especial. Le insto a todos los hermanos que sigan la programación y el Poder 105 FM para que puedan seguir gustando de esta gran transmisión. Maribel está por ahí atrás hoy. Va a ser la conductora. Estamos por atrás. Aquí, estamos por aquí. Los controles pronto. Sí, lo permite. Así que mis amados hermanos, yo les bendiga grandemente a todos. Hoy vamos a dar inicio a lo que es esta gran programación con este gran tema, Giovanni. Amén, amén. Tiene mucha tela por donde cortar. Tremendo. Tremendo. Giovanni, ¿a qué viene el tema? Dime, cuéntame. Es que si nosotros analizamos los tiempos que estamos viviendo, esto nos lleva a nosotros al reformador que nosotros conocemos. Y este hombre llevó a la iglesia en Eisenberg, Alemania, 95 textos para contrarrestar todo lo que estaba la iglesia popular poniendo por encima de la palabra y por encima del sacrificio que hizo Jesús. Y trasladando eso a este tiempo, yo pienso que la misma circunstancia de manera espiritual, debemos de nosotros también analizar y calcular cómo estamos nosotros como pueblo de Dios y qué está diciendo la Biblia, la palabra de Dios. O sea que si hacemos una conjugación de la palabra de Dios y a cómo estamos caminando el pueblo de Dios, yo pienso que la reforma espiritual es lo que le conviene a la iglesia para estos tiempos. Entonces, ¿cómo está caminando la iglesia, Giovanni? Actualmente, ahora, en este tiempo. Yo pienso que el pueblo, no vamos a generalizar, pero yo entiendo que el pueblo está caminando un poquito contra la palabra de Dios. Yo entiendo que el pueblo se ha salido un tanto de los preceptos cristianos y de lo que establece la palabra de Dios. Al estar de esa magnitud, entonces debemos de reformar nuevamente. Vuelvo y digo, no generalizando, porque hay hermanos en la fe que se han guardado y están preservados. Con esto no queremos instar que esto significa que un tipo de estilo de vida en la persona pueda dar a identificar que verdaderamente está con Cristo. No, sino que nosotros podamos vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios, y eso nos hará a nosotros, como le dijo Jeremías al pueblo: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ello. Y el pueblo dijo: más no andaremos. O sea, con esta circunstancia y situación que se está presentando, de que la iglesia o nosotros como los feligreses, seguidores de Jesús, estamos prácticamente trabando o poniendo traba a cada uno de los hermanos, aún dentro de la congregación. Y yo entiendo que eso no debe de ser así. El apóstol Pablo aconseja creo que a los Efesios o a los Corintios, dice que osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra su hermano y delante de un juez impío. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros somos los santos y que vamos a juzgar el mundo? Si yo tengo algo contigo, ¿cómo yo no puedo resolver
esa disyuntiva contigo de manera salomónicamente, que yo tenga que presentarme delante de un tribunal para que un impío que no conoce a Dios juzgue una causa justa, quizá entre nosotros. Wow. O sea, yo no puedo presentar y llevarte a ti como mi hermano en Cristo Jesús delante de un tribunal y acusarte delante de ese impío que está ahí. ¿Cuánto nosotros debemos de resolver? Buscar personas que podamos entender que nos puedan salomónicamente resolver el sistema. Bien, este tema tiene mucha tela por donde cortar, por la razón de que verdaderamente tú traes este tema a esta sala, es porque verdaderamente sabemos que la iglesia está un poquito como declinada, donde no debe de ser. Y veo muchos ministros que hoy en día se sienten indignados y salen hablando y diciendo cómo es posible que está pasando esto en la iglesia. Yo digo que ahora es muy diferente a lo de antes. Muchos dicen que eso siempre ha estado. Yo creo que no. No. Nosotros hablamos de una libertad y a veces lo llevamos al libertinaje. Exactamente. Esa es una parte que debemos de corregir. Y la persona decimos que, y a veces anunciamos y hasta predicamos y decimos que Dios da un libre albedrío. Entonces, si Dios da libre albedrío, la palabra dice que el que es vencido por alguien viene a ser esclavo de aquel que lo venció. O sea, tú no eres libre en totalidad. Tú te le debes a Cristo Jesús. Y el que no está con Cristo Jesús se le debe, al contrario, al enemigo de las almas llamado Satanás o diablo, el Señor lo reprenda. O sea, si tú no estás con Dios, entonces estás con Satanás. Yes. O sea, no hay libre albedrío. O sea, tú no eres libre en totalidad. Tú eres un esclavo que te le debe a un amo que es mejor que el amo que te pisoteaba y te maltrataba. Pasate ahora a los caminos del Señor, Dios te endereza y te acomoda y te hace una nueva criatura y te da la libertad de tú moverte, más el otro amo te pisoteaba y te mantenía prisionero y sujeto a lo que él quería. Mas Cristo Jesús, siendo el mejor amo de todo, te ha dado la libertad para que con esa libertad tú no eches a perder lo que él hizo contigo. Te compró a precio de sangre. Mas el enemigo de las almas te juzga, te condena, te señala y te echa todo en cara. Mas Cristo Jesús te dice, yo morí por ti en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. No fue para que tú me pagases con eso, no, sino lo hice por voluntad propia, porque te amo, porque Cristo Jesús nos ama a cada uno de nosotros y por eso nosotros podemos ver el amor de Cristo impregnado a cada uno de nosotros. Nos deja la brújula perfecta para que no nos perdamos del camino ni nos salgamos de él, que es la palabra de Dios. Entonces, como nosotros prácticamente, o el pueblo, no se está dejando prácticamente dirigir de la Biblia, de la palabra de Dios, por eso vemos que de hoy en día hay muchos caminos que prácticamente van al cielo. Parecen derechos. Parecen derechos y prácticamente muestran que van al cielo. Ahora, la gran sorpresa sería que entramos todos por el mismo camino, pero la Biblia habla de un camino estrecho y angosto, que este es el que lleva a la salvación. Más hay un camino amplio y este lleva a la perdición. O sea, si nosotros entendemos que nos le debemos al Señor y debemos de hacer su voluntad, aún por encima de viento y marea, aún por encima de la frontera que tengamos que cruzar, de la crítica, de las murmuraciones, del señalamiento y del qué dirán y de la traba que quizás te pongan en el camino, el llamado está, es a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Bien, Giovanni, la reforma espiritual. La reforma espiritual, la Biblia habla de Josías, que a sus 8 años fue rey, y este hizo una reforma espiritual en el pueblo. El pueblo estaba divagando tras los dioses ajenos y estaban buscando una ofrenda en el templo y encontraron el dinero que ellos estaban recolectando, pero también encontraron el libro o el rollo de la palabra de Dios, que según se cree que era el libro de Deuteronomio, donde está ahí impregnada toda la ley de Dios.
Y cuando Safán escucha de esto, va donde el rey y le dice, mira, recolectaron la ofrenda, pero encontraron este libro y empezó a leerlo delante del rey. Y el rey se compungió de corazón. El rey estaba compungido y dijo, wow, le hemos fallado a Jehová nuestro Dios. ¿Qué hizo? Mandó a todo el mundo, obligado, a todo el mundo que tenía que consagrarse a Jehová Dios de los ejércitos. Y que por encima del edicto de él no había otra cosa que no sea arrodillarse delante de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros hacemos un análisis comparativo con esta parte, nosotros podemos ver que para estos tiempos la gente ha entrado al templo, porque la iglesia somos nosotros que la componemos. Exacto. O sea, un templo está vacío, pero si van personas, entonces es una iglesia, porque nosotros somos la iglesia crecimiento, no un templo estático que no se mueve. Perdón. Entonces, sobre ese punto, nosotros podemos ver que el pueblo entra en esa visión de recolectar ofrenda, quizás para muchas actividades, y para hacer un fondo específico para ayudar quizás a otra persona. Ahora bien, en ese hallazgo o en esa colecta del dinero que se está recolectando o que se estaba colectando, encontraron la Biblia, la palabra de Dios. Es como cuando tú tienes un librero en tu casa o tienes una biblioteca. ¿Qué acontece con esto? Si tú tienes un tesoro guardado vamos a decir, en el estante de tu casa, y tú no sabes la magnitud del tesoro que tú tienes hasta que tú no empiezas a estudiarlo. Ahora bien, cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, tú vas a ver que todas las cosas se te van a esclarecer. Es como dijo el apóstol Pablo, que cómo vamos a ver si aún tenemos la venda puesta. Tenemos que quitarnos la venda y mirar cara a cara a aquel que nos llamó de la luz, de la tiniebla a su luz admirable. Por lo tanto, cuando Josías, siendo un niño, escucha de la palabra del Señor, revoluciona, y el pueblo debe de entender que la circunstancia por la que estaba pasando el pueblo era penoso, de calamidad, y estaba pasando por un proceso que desconocía a Josías. Ahora, ¿qué acontece? Mandan donde una sacerdotisa y esta le manda a decir al rey, con palabra de Dios, que nada de esto le iba a acontecer a Josías, sino que él iba a descender a su sepulcro con todo lo de él y su padre en paz, que él no iba a ver el mal que Dios tenía destinado para esta nación. Ahora bien, si hacemos una analogía comparativa de aquel tiempo a este tiempo, ¿cómo andamos nosotros? Nosotros prácticamente de nuestra propia ideología podemos hablar de un verso, de un texto de la palabra de Dios. Ahora bien, qué bueno sería de que nosotros, a pesar de que estemos en el templo o estemos en otro lugar buscando y deshaciendo, nosotros podamos estudiar al dedillo la palabra de Dios. Nosotros podamos vivir verdaderamente la palabra de Dios. Y es aquí donde nosotros tropezamos con esto. Pues bien, en el 1519, el reformador, se me va el nombre, Martín Lutero, lleva 95 tesis y la clava en la puerta principal de la iglesia, en contra de todo lo que estaba aconteciendo para ese entonces. Y él entendía que la iglesia estaba caminando mal delante de Dios y para con el pueblo. Entonces podemos ver que este hombre le nace en el corazón de reformar y de hacer una revolución espiritual para que el pueblo o la iglesia verdaderamente haga lo que tenga que hacer y se nutra de lo que tenga que nutrirse. Porque yo entiendo que para estos tiempos la iglesia, no en lo general, no lo vamos a llevar a generalmente, la iglesia se está nutriendo de todo menos de la palabra de Dios. La iglesia se está nutriendo del qué dirán, del día a día, de la cotidianidad de la vida, menos de la palabra de Dios.
Y yo entiendo que debemos de predicar más la palabra de Dios que predicarlo a nosotros mismos. El Señor no me envió a mí a hablar de Giovanni Santana, ni a hablar de Ángel Joel, ni de Elpidio Zapata, ni de la sierva que está con nosotros. No, el Señor nos llamó a hablar de su grandeza, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero vemos que de hoy en día hablamos más de lo que nosotros hemos logrado, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vamos a hacer, menos de la palabra de Dios. Wow. Yo entiendo que esa reforma espiritual debe de llegar a cada uno de nosotros, porque la palabra reforma es formar algo que estaba original y por un descuido perdió la forma. Hey. Vea bien, reforma significa algo que estaba bien en lo original. Sí. Por descuido se perdió, se torció. Entonces hay que volver a reformarlo. Y eso es lo que está pasando en el pueblo. Al pueblo hay que volver a reformarlo. Ha perdido la forma. La forma que ha tomado el pueblo viene siendo como cuando el pueblo salió de la esclavitud y llegaron al desierto. La gente estaba en fiesta. La gente no estaba en adorar y glorificar y a exaltar a Jehová Dios de los ejércitos. La gente estaba en fiesta porque entendían que habían salido de la libertad, pero que esta libertad se le debían a Jehová Dios de los ejércitos. Mas el pueblo se estaba olvidando de la grandeza que hizo Dios. Y por lo tanto, como querían o tenían por dentro totalmente centralizado en la esclavitud, vemos que ellos también más adelante entonces le piden a Aarón que le hagan un becerro para ellos seguir adorando imágenes de acera. Pero para estos tiempos, si usted compara los tiempos desde allá hasta ahora, entonces nosotros podemos ver cómo aún nosotros dentro de los templos, de las iglesias, vemos que si el pastor tal va a predicar ese día, hay muchos que no les gusta como el pastor predica y se quedan. Pero si usted ve que el pastor es favorito o el predicador es el favorito de ellos, ellos arropan la iglesia. Pero cuando usted analiza verdaderamente qué es lo que estamos llevando a los púlpitos, no es palabra de Dios, sino palabra cotidiana de lo que nosotros podemos vivir. Y no es así. Debemos de reformarnos nuevamente y entender que lo que era original no ha perdido la originalidad, porque Cristo Jesús no ha perdido ni perderá jamás su estilo de vida ni su personalidad. Dice la Biblia que en él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los siglos, esto determina que no tiene un tiempo determinado. Los siglos. Es eterno. O sea, en él no hay sombra de variación. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, si nosotros estamos de pie y estamos respirando y estamos observando lo que está aconteciendo, es por su misericordia y por su gracia. O sea que la reforma espiritual debe de llevarnos a entender de hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor. Es la guía espiritual que nosotros tenemos, la palabra. Dejarnos regir por la palabra. Ahora bien, si nosotros, yo siempre digo, si usted no tiene nada de qué hablar de la Biblia, yo entiendo que usted debería de beberse un vaso de agua y sentarse tranquilo. Porque hay demasiado de qué hablar. Inagotable. Fuente inagotable es la palabra de Dios. O sea, yo no entiendo cómo es que nosotros siendo soldados de Jesús nos han entregado una arma de reglamento y solamente la utilizamos para matarnos a nosotros mismos. Y esta arma de reglamento llamada la palabra de Dios no es para que nosotros nos matemos a nosotros mismos. Es para que nosotros entendamos que debemos de trillar el camino por lo que está plasmado por la palabra de Dios y darle vida a aquellos que andan sin fe y sin esperanza por la palabra. Si la palabra no penetra lo más profundo del alma y del corazón y discierne los pensamientos de cada una de las personas, pues en vana es la predicación del evangelio. Wow. Debemos de entender que la Biblia es lo que nos ha reformado
y nos va a seguir reformando a cada uno de nosotros. Giovanni, tú sabes qué pasa hoy en día. Es que yo he notado que eh, el mucho saber, porque quizás no escudriñan, sino hablan por información. Entonces traen otro tipo de ideología, de catología, todas esas cosas de, eh, que confunden a la persona. Yo entiendo que una reforma trae consigo cambio, Siempre. trae un cambio, trae un levantamiento, y la reforma, muchas no son para bien y otras no son para mal. Exacto. Porque si hablamos de la reforma espiritual, lo estamos haciendo para bien, Amén. para que la persona se restaure y se levante de nuevo y pueda seguir adelante, Así como es. está hablando Giovanni. Claro. Entonces, lo que pasa es que como dice Giovanni, se han desviado de lo que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Giovanni, ¿puede haber alguna reforma en la Biblia, en el contexto? Que ahí es que radica el problema de hoy en día. Si tú has notado que cada cual tiene un concepto diferente De un texto. de un texto o algo. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos la Biblia para nosotros hacernos sabios en nuestra propia opinión, lo vamos a lograr. Ahora bien, cuando tú te dejas operar por la Biblia o por el biturí de la palabra, que tú vayas y te acuestes en el regazo del Señor y te dejes operar por el biturí de la palabra, tú vas a ser un hombre diferente y nuevo porque te dejaste operar por la Biblia, por la palabra de Dios. Ahora bien, si nosotros analizamos en el libro de Nehemías, capítulo 8, desde el verso 1, creo que hasta el verso 18 o 15, nosotros podemos observar que Nehemías también hizo una reforma. Sí. Y esa reforma trajo un avivamiento tremendo al pueblo. Tanto así que estaban desde la mañana hasta en la tarde. Y cuando se estaba leyendo el libro de Deuteronomio, desde un pretorio bien alto para que la gente pudiera entender la Biblia, pero también habían repetidores que estaban entre la multitud para que cuando la multitud que estaba un poco distante no escuchase lo que dijo el que estaba leyendo la palabra, habían personas que estaban diciendo, él dijo esto, y esto no podía cambiar una jota ni una tilde, sino como el maestro mismo la estaba leyendo. Y esos repetidores se encargaban de que el pueblo sea nutrido hasta la última persona que estaba atrás. Wow. Pero allí habían desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, escuchando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ellos estaban compungidos de corazón. Y al estar compungidos de corazón, le dice el rey y los sacerdotes, vayan, ya no estén más tristes. Pónganse alegres, beban vino y pónganse alegres, porque hoy hemos entendido lo que Dios quiere para con nosotros. O sea, si la Biblia misma no reforma en lo espiritual a nosotros como creyentes, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Yo no puedo venir con una palabra de humana sabiduría a decirte a ti cosas que están ahí en la Biblia. Por eso fue que el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, le dice, cuando yo vine a ustedes, yo no lo hice con excelencia de palabra, de humana sabiduría. Me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Habían palabreros que estaban en la entrada de Corintios y ponían sus ofrendarios, y por una palabra de humana sabiduría, sí, le dejaban caer tu boronito. Le dejaban caer su dinero, y ellos seguían, y el pueblo seguía en euforia porque estaban escuchando palabras distintas a lo que verdaderamente narra la Biblia. Ahora parece lo mismo en este escenario, en las iglesias. Yo creo que, si no me equivoco, han mencionado que hay hasta verifón, o que hay palabras que hay que financiarla. Esta palabra hay que financiarla, y ponen sus ofrendarios para que la gente se desborde a dar una ofrenda, porque la palabra hay que financiarla. Ahora bien, ¿qué acontece con esto? Yo pienso que este tipo de personas deben de ser reformados nuevamente,
porque se han desviado de la verdad del evangelio, de lo que presenta la palabra de Dios. Son palabreros que viven embaucando al pueblo para esto tener ganancia deshonesta. Wow. Ganancia deshonesta. Y como dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. No somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con toda sinceridad hablamos de Dios, de parte de Dios, a Jesucristo. O sea, que el predicador genuino debe de estar pendiente de que lo que él está haciendo no es para él ni por él. Es que él lo está haciendo enviado de Dios, de parte de Dios y hablando a Cristo Jesús. Para que el pueblo sea edificado. Para que el pueblo entienda que la fortaleza no viene por ir a hacer gimnasio, a un parque o a un gym. No, que la fortaleza espiritual viene de la misma presencia de Dios. Y que el Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos da fuerza para seguir hacia adelante. Amén. Así. Alabado sea el nombre de Jesús. Giovanni, deberían de haber reformadores espirituales. Y esos reformadores espirituales son los que no le dan cabida a que las cosas fluyan. Porque para que haya una reforma en la iglesia, debe haber una unidad. Sí. Para eso. Cierto. Porque yo solo no puedo llevar una reforma sino si los que están conmigo no están de acuerdo. Y recuérdate que tú llevar una reforma espiritual, a muchos le va a tocar sus intereses, Zapata. Sí, yo entiendo esa parte, pero que vuelvo y repito, el predicador genuino de la palabra de Dios, aún con los zapatos que tengan un hoyo por debajo y Sí, aún no teniendo yo los entiendo el zapatos. predicador, Giovanni. Yo lo que digo es del centro de la iglesia. No, no, Porque si hay una reforma, puede ser que el predicador vaya y dé una palabra y todo eso, pero para que haya una reforma se necesita unidad adentro de la iglesia. no es que si no hay unidad de nada es entonces la reforma, porque vuelvo y digo, cuando en Nehemías capítulo 8 estaban leyendo la palabra, ¿quiénes estaban ahí? Desde los niños Hasta el más grande. hasta el más anciano, escuchando todo y nadie se movía porque estaban escuchando la palabra de Dios. Ahora ellos estaban siendo operados a corazón abierto por la palabra de Dios. Llegó el momento en el que el sacerdote terminó de leer el libro de Deuteronomio y la gente estaban compungida de corazón. Estaban compungidas. O sea, no importa quién se oponga, quién esté, la palabra misma se va a encargar de abrir por donde esté la podredumbre y va a sacar toda gangrena espiritual para que haya vida y vida en abundancia. Hay que entender que la unidad, el vínculo perfecto es la unidad entre nosotros. Si no hay unidad, entonces no va a haber reforma espiritual. Lo que pasa es que no hay una unidad plena ahora mismo. Por la razón de que cada cual tiene su grupo. Sí, ese grupismo es un poco distorsionado o dislocado en el sentido de que cada uno está jalando para su propio lado. Entonces yo entiendo que en el cielo allí no va a haber grupismo. En el cielo no va a haber parcela que le pertenece a fulano. No. Es todo junto, unánime. Si no estamos unidos en el vínculo perfecto, pues entonces vuelvo y le digo, estamos perdiendo el tiempo. Porque en el cielo no va a haber división. Eso no es lo que presenta la Biblia. No va a haber que, bueno, los apellidos Santana tienen este cuarto. Los apellidos Pérez tienen el otro cuarto. No. Lamentablemente no. Es todos unidos, unánime, adorando y glorificando. ¿Me entiendes? Es un solo, pero lo que está pasando es que muchos no quieren una restauración en realidad. Muchos no quieren ser restaurados. Es que el gozo que presenta la libertad con la que se está moviendo el pueblo es un poquito incómodo. ¿Me entiendes? Es un poco incómodo. El usted presentarse en un escenario, hablar bíblicamente, la verdad del evangelio, eso cuesta ahora mismo. Porque es que la gente se duerme.
se cabecean, se paran y se van. Pero si usted lleva a un Michael Jackson ahí al escenario, este se despatilla, este brinca, salta, mantiene al pueblo en euforia, entonces la gente aplaude y la gente dice a ese sí. Y es donde se cambia o se utiliza el término de que cambiaron a Jesucristo por Barrabás. Barrabás representa la fiesta, Barrabás representa la euforia de la gente. Entonces, si nosotros podemos entender lo siguiente. Aleluya. Vemos que debemos de reformarnos todos. Todos debemos de ser reformados espiritualmente. Porque es que, vuelvo y digo, si usted no tiene de qué hablar de la palabra de Dios, que es la que nos ayuda y nos insta a seguir hacia adelante, entonces no se suba en un escenario a hablar otra cosa que no sea de la Biblia. Porque el problema es que presentamos 14,000 currículum de nosotros y no presentamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. El autor de la vida. Nosotros no hemos hecho nada por nosotros mismos. Nosotros no hemos muerto en la cruz, en el Calvario, por nadie. Quien debe de llevarse todos los méritos desde un púlpito, de un escenario, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros como predicadores nos estamos autollevando prácticamente la gloria que no nos pertenece. Eso significa como robo de autor, robo de derecho de autor. Es como que tú creaste o hiciste una película, yo agarro el guión tuyo, me lo llevo y también quiero formalizar eso mismo y hacer una película. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Yo me robé eso, pero eso en realidad no es mío. Eso me lo prestaron, eso yo me lo llevé prácticamente. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros las herramientas para que hablemos de su grandeza. Amén. Mas nosotros queremos hablar de nosotros mismos. Y dice la Biblia, porque el Señor no me mandó a predicarme a mí mismo, sino a presentar a un Cristo vivo y de poder. Yo no puedo presentarme, miren, yo voy a hablar de Giovanni Santana, porque es que yo no tengo nada, yo soy un pecador. Ay, Dios. Yo soy una persona que he sido rescatado del mundo con mi lucha, con mi dificultad, con mi señalamiento, con mi caída y con mi levantamiento. Es que el Señor le ha placido mantenerme de pie. Yo no tengo nada para darle al público, más aquel que me llamó como soldado, ese es que nos ha dado las instrucciones para que nosotros sigamos hacia adelante. Y la iglesia, vuelvo y repito, la iglesia debe de ser reformada espiritualmente. Volver de donde iniciaron. Vuelvo y repito, no estoy hablando por un estilo de vida o de ropa, porque la gente quiere presentar. De una vez sí lo malinterpreta. No, malinterpretan eso. Entonces, no nos estamos refiriendo a eso, sino el buscar con ímpetu hacer las cosas que al principio nos eran factibles y que estaban presentando un evangelio genuino. Y la gente muchísimas veces dice, bueno, este está poniendo el evangelio de relajo. Déjeme decirle, mis amados, que nadie pone el evangelio de relajo. Oye, escuchen esto, nadie. Nadie pone el evangelio de relajo. Ahora nosotros sí nos ponemos de relajo nosotros mismos. El evangelio nadie nunca lo pondrá de relajo, porque Dios no es relajo de nadie. La palabra de Dios no es relajo de nadie. Ahora nosotros sí nos podemos de relajo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta reforma abarca en muchísimo ambiente, como decía nuestro hermano Pío Zapata, y que tanto la reforma como educación cristiana, porque reformar, vuelvo y repito, es que se ha perdido lo original. Si usted está en un escenario, entienda por favor que usted se le debe a Dios. Presente a Cristo Jesús y déjese dirigir por el Espíritu Santo. No crea que usted es el más sabio de todo. Si lo invitan a predicar, dé lo que Dios puso en su corazón. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque el problema es que damos al inicio de la palabra la lectura y nos pasamos
40 o 50 minutos hablando de los logros de la vida que nosotros hemos obtenido. Y a eso no le importa a nadie. Tu Ay, testimonio, oiga bien, tu testimonio, eso no va a salvar a nadie. El testimonio no salva. En el sentido que hay muchísimos predicadores que Dios lo ha sacado de una vida tan tremenda y ellos presentan eso como un diploma. Eso es verdad. Presenten a Jesucristo, quien los rescató, Eso es verdad. quien murió en la cruz del Calvario. Sol de la vida. Eso Vamos a presentar a quien verdaderamente necesita estar en el escenario, que es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros entendamos todos estos puntos, en el sentido de que nosotros podamos ver y observar verdaderamente que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Debemos de ser reformados. Ey, escucha esto. La persona, Zapata, que quieren ser reformadas, yo creo que es el tipo de personas que en verdad quería el cielo. Y tiene la sinceridad con Dios. Porque también esa gran reforma viene con una disciplina, viene con todo ese tipo de herramientas. Mira, yo creo que para estos tiempos hace falta también lo que se llama educación cristiana. Mucha educación cristiana. Y como tocaba nuestro hermano, es un poquito amargo en el sentido. Mírame, yo he ido a congregación que me han invitado a predicar y le han dado la oportunidad a un hermano o a una hermana para que presente a la persona que invitaron a predicar. Míreme, y ahí solamente hace falta que el cielo se abra. Míreme, hasta da fifla, mi hermano. Dios mío. Entonces, eso es falta de educación cristiana. O sea, usted tiene que ser reformarse. Ay, Dios mío. Si a usted le entregaron el micrófono para que usted presente al predicador o para cantar un coro, para colectar ofrenda, aténgase a eso. Entonces nos llevamos del texto que dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bueno, Pero también dice que el Espíritu se sujeta al profeta. O sea, si usted me invita a su iglesia y yo estoy en su iglesia y usted me da la oportunidad para presentar al predicador, yo no tengo que hablar ni presentarme yo mismo. Yo voy a presentar a Ángel Joel Ventura, que el Señor lo use y corrija mi vida a través del mensaje que porte el líder. Dios le bendiga y Dios le guarde y le entrego al líder. Pero hay otros que no, mi amado. Hay otros que aprovechan ese escenario. Hágalo ahora. Míreme, y se trasladan al Congo de África. Y de allá vienen con una Ay, demonología Dios mío. que usted no entiende cuál es la situación. Yo entiendo que eso también es parte de una reforma, hay que reformarlo. Sí, así es. Hay que reformarlo. ¿Me entiende? Profundo. Tremendo. Está fuerte eso. Y eso últimamente está arropando a muchísimas Yo iglesias. tengo 47 años y estoy mirando eso de que estaba muy consciente. Ahora que peor, porque ahora hay demasiado profeta y cosas. ¿Usted me está entendiendo? Yo fui a una actividad una vez que yo dije, bueno, yo creo que yo estoy en un sancocho de profeta. Ministro, porque un profeta dijo algo desde el micrófono. El que estaba al lado mío dijo que no, que eso no era así. El que estaba atrás y otro por allá y otro. Y digo, Ahí, fue una línea, guay. sí, le digo, aquí hay un sancocho de profeta y fácilmente todos vamos a terminar en la calle. Ay, Dios mío. Ministro, tremendo. Es que no nos dejamos educar, no dejamos reformarnos por la palabra. El profeta no cualquiera. Estamos falta de entendimiento. Si usted analiza los tiempos que estamos viviendo y usted dice, wow, pero esto está tremendo, Cristo viene pronto. Ya esto está como cuando le quitan el seguro a una granada, a punto de explotar. ¿Por qué? Por la situación en la que estamos viviendo. Una metáfora. Es terrible. Es terrible. Uno no quisiera hablar de estos temas, Ay, Padre Santo. pero es una realidad. Un tema para educar, se está educando. ¿Entiende? Es una realidad. Hay que ser reformado en eso. Usted perdió la forma, usted lo educaron cristianamente. Usted fue a escuela bíblica, usted fue quizá a un instituto bíblico para que usted sea una persona educada en cuanto a la palabra se refiere y en cuanto a las oportunidades.
Porque usted no puede ir, por ejemplo, en las cárceles de nuestro país, República Dominicana, el tiempo es limitado. Y si a usted le dan una oportunidad para que usted haga una oración, haga su oración y entregue. Y así. Usted no puede hacer la oración, exhortar, cantar y ministrar. Porque usted está fuera de orden. Está fuera de Hay orden. que reformar. Hay que reformarlo nuevamente. Y santo. Hay que entender que si a usted le brindaron ese espacio, aprovéchelo, pero fue con la designación que le hicieron. Ha sido designado a cantar el coro de colectar las ofrendas. Cante el coro para colectar las ofrendas. Ay, padre. No dé testimonio, que no estamos en testimonio. Ay, padre, amado. No predique, que no estamos en tiempo de prédica. Hay un predicador o una predicadora en Q que lo mandaron a buscar. Entonces le robamos el show prácticamente al predicador o a la predicadora. Se necesita una reforma. Se necesita una reforma. En verdad se necesita. Sí, hay muchas cosas fuera de control, de verdad. Uno humanamente ve y dice, wow, pero dicen qué pie estoy parado, porque la primera de Pedro habla en el capítulo 4, ya verso 22, por ahí, yo haría, que habla que el juicio comienza por casa. ¿Qué será de aquellos que conocen a Dios? Si el juicio empieza primero por nosotros, Entonces, ¿dónde irá a parar el pecador y el impío? Entonces, yo creo que hay que poner asunto a lo que es una reforma. Y lo primero que tiene que ponerse en una reforma es uno mismo. Uno mismo. Entender. Uno mismo. Reconocer. Pero que como quiera, Giovanni, ese es otro tema en el cual viene la desconfianza, cuando la gente quiere abrirse, pero se necesita una reforma espiritual. Bueno, Mientras estemos vivos. claro. Después de ahí no hay reforma. Después de verlo, no hay oportunidades, Claro que no. verdaderamente. Este tema, a muchos muchos de una vez dicen, no, pero ¿y qué es lo que está hablando? Porque y de ahí sacan una, Giovanni, de ahí sacan un lío. No, porque déjame decirte algo. Cuando tú estás seguro de lo que está hablando, se puede parar quien se pare a quizá contradecir. Es lo que te está digo. diciendo. Entonces, yo lo que entiendo es que si no es así, nosotros debemos de pasar por el odótrope espiritual y ver un poquito más fino lo que dice la palabra de Dios. El odótrope es lo que utilizan los oculistas para observar la retina del ojo, que a simple vista tú no puedes llegarle. Entonces ellos utilizan ese aparato para llegar donde está el problema visor del ser humano. Entonces, si utilizamos el odótrope en el sentido espiritual, cuando nosotros observamos más allá de lo que podemos ver, con esto no estamos diciendo que nos estamos teletransportando para que no vayan a tomar una parte quizá incómoda, no, sino ver un poquito más adelante lo que pueda transmitir la palabra del Señor. Entonces, andamos a ciegas. Tenemos problemas de visualización, tenemos problemas espiritual, tenemos problemas de confusión dentro del mismo pueblo. Yes. O sea, cuando hay un pastor que le encanta reformar y que le encanta formar líderes, entonces esa iglesia es una iglesia que ha sabido jugar un rol en la sociedad. Que no haya una iglesia que simple y llanamente se interese por los miembros, quizás por la vianda que puedan llevar a la iglesia. No, es enseñarle a la gente para dónde vamos, encaminarlo hacia el camino correcto que nos lleve al cielo, que es la palabra de Dios, e instruirlo en la palabra. Cuando hay una iglesia bíblicamente hablando, que es bíblica, esa iglesia no es torcida. Esa iglesia se mantiene de pie. En esa iglesia no hay división, no hay murmuración, porque la iglesia es bíblica. Ahora, cuando la iglesia no es bíblica, sino que se ha dejado llevar por precepto de hombres y por conocimiento erróneo, la iglesia va entonces como barco a la deriva, que no tiene timón
y no tiene paradero. Aleluya, Dios mío. Tú no Padre. puedes hacer. Muy fuerte eso. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que está aconteciendo. Debemos de ser reformados por la palabra. Reformarnos nuevamente. ¿Qué yo hacía que me estaba llevando al favor de Dios? ¿Qué he dejado de hacer ahora que no me está encaminando al favor de Dios? Entender los tiempos que estamos viviendo y el espacio en el cual nos estamos moviendo. Entender verdaderamente que Dios es el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Santo. Tenemos que ser reformados. Tenemos que vivir, lo que está escrito en la palabra. Ahora usted dirá, pero ¿y cómo así? ¿Cómo podemos vivirlo si tenemos fallas, si tenemos dificultad? Es donde entra entonces la palabra justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. La palabra justificado significa que te llevan por una deuda que contraíste de $20 millones y tú no tienes con qué pagarla. Y te llevan delante del juez en representación del Señor con el acusador que es Satanás. Este me debe tanto y te llevan delante de él. Dios está haciendo un justo juicio porque tú debes una cantidad de dinero que no se la ha pagado a la persona a quien tú se la tomaste. Pero aparece en el escenario un abogado de abogados llamado Jesús, el Hijo de Dios, y dice, yo voy a asumir su deuda, voy a pagar hasta el último centavo que él debe para que él sea una persona libre y pueda observar que verdaderamente hay un libertador y hay un abogado justo que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, la palabra justificación entra en ese término. Yo he sido justificado porque Jesús me justificó y pagó su precio allá en la cruz, allá en el Calvario. Y por medio de su crucifixión, yo puedo tener la vida eterna. Sin ese mérito de Jesús en mi vida, en nuestra vida, nosotros no estuviéramos sentados aquí hablando de la grandeza de Dios. Amén, es así. Quizás nosotros fuéramos de los verdugos que participaron en darle los golpes a Jesús o que estaban voceando, crucifíquenle. Pero hemos cambiado de bando y hemos visto que la grandeza de Dios es la que nos conviene a cada uno de nosotros. Debemos de ser reformados. Es así. Amado, saben que esto es una hora. Este es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Yo creo que Giovanni fue claro y preciso en esta programación. Te puede escuchar este tema hoy a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, echándole leña al fuego, completico, así como usted lo escuché. El que no lo escuchó, páseselo. Oye eso, porque verdaderamente se necesita una reforma, Giovanni. Amén. 911. Mira, yo creo que ni el 911. No, quitémosle el 911. Vamos a ponerlo en uno. Ten intensivo entonces. Más para allá. Está más para allá intensivo. Sí, sí. Sí, ahí está con nosotros el hermano Pío Zapata y atrás, el hermano Pastor Ibelice. Está por ahí con nosotros. De Jesús. Y a todos los hermanos que dan cita a esta programación aquí. Usted sabe, el próximo martes estaremos por aquí nuevamente en su programa Echándole Leña al Fuego. Amén. Amado, voy a decir esto al final, que sé que van a ver el video. Vuelvo y repito, esta es una programación sin lucro, Sin fines de lucro. sin fines de lucro. No piense lo que no es. Para usted decir algo, venga aquí y te va a ver cómo que aquí trabajamos en el nombre de Jesús. Así que nos vemos el próximo martes en su programa Echándole Leña al Fuego. Amén.